Bueno, creo que ya teníamos el antecedente del año pasado, donde obviamente no se da, digamos, una rendición real del trabajo realizado ante los 3 años del gobierno. Sabíamos que iba a ser en el esquema de discurso, más un espacio propagandístico, tal cual fue el año pasado. Hay que decir que carece de un informe real de todo o lo que se supone pues se está haciendo desde el gobierno central, enfocado únicamente en un tema que sabemos que ha cobrado fuerza en los últimos meses. Entonces, ¿qué ha pasado con el resto del tiempo? ¿Qué ha hecho el gobierno? Deja ver claramente pues que no ha habido un trabajo real y que en materia de seguridad, que fue donde se centró el discurso, pues hay deudas también de aclarar porque hay señalamientos fuertes que se han dado a conocer a través de investigaciones periodísticas de los vínculos de este gobierno con los grupos criminales, con las pandillas, y sobre eso no hubo aclaración. Creo que era el espacio propicio para que desde el gobierno central se aclarara todos estos señalamientos. Sin embargo, como se ha hecho desde que se conoció la información, se guardó silencio al respecto. Otro tema ausente, que es uno de los problemas que a través de los sondeos de opinión claramente se reflejan como las principales demandas de la población, es el tema económico. Ese fue el gran ausente en el discurso de ayer. No se estableció por ningún momento qué es lo que el gobierno plantea en torno a la fuerte crisis económica que vive el país y que afecta a las familias salvadoreñas, y que no es de ahorita, no es de febrero cuando estalló el conflicto en Ucrania y Rusia, es desde mucho tiempo atrás que las familias están viendo afectado su bolsillo a través del alto costo de la vida, del desempleo. Vimos hace poco declaraciones irresponsables del ministro de Hacienda amenazando con recortar plazas, algo que en un escenario como el que vive el país es totalmente contraproducente porque significa dejar sin el alimento a miles de familias que van a ser pues cesados algunos de sus miembros del trabajo que puedan estar desempeñando. No se anunció prácticamente nada, ¿verdad? Se repite ciertos temas que venimos escuchando desde la campaña presidencial, pero que en acciones concretas no se traducen en nada. En materia social tampoco, de manera incoherente, yo diría que hasta cínica también, se habla de adultos mayores, a los que por meses este gobierno, por ejemplo, no les ha pagado la pensión básica universal, atentando contra la vida de esta gente que ve en ese ingreso una alternativa de apoyo para sortear la fuerte crisis económica. Entonces, no fue un informe, ¿verdad? Se centró, ya sabemos, en un tema que ha sido reciente, que si no hubiese existido, entonces, ¿qué vendría a haber hablado el presidente si no tiene entonces nada que informar? Porque no se está haciendo un trabajo de cara a responder a las demandas de la población. Y además se cuestionó, como lo ha hecho de manera reiterada, de forma irresponsable, a la comunidad internacional, aún existiendo representación del cuerpo diplomático en el mismo espacio, ¿verdad? Dentro del salón de la Asamblea Legislativa, de manera irresponsable. Y lo otro, como lo ha hecho desde el inicio, porque además es parte de su estrategia electorera y en el discurso mediático le ha tenido cuentas, el ataque permanente a otros gobiernos, descargando responsabilidades que a 3 años del gobierno, eso es inaceptable. Ya a estas alturas no puede estar llorando de que porque lo que otros hicieron o no hicieron. Ya ha tenido tiempo suficiente para demostrar si tiene un compromiso real de cara al país, y sabemos que no, porque al final las decisiones han estado tomadas en torno a sus propios intereses. Habló de grupos de poder económico y él representa un grupo de poder económico que obviamente hoy concentra poder, concentra recursos para favorecer sus propios intereses, y eso lo hemos visto en el tema de compras públicas, cómo se favorece a sus funcionarios, a las familias de estos, y pudiésemos hacer un gran listado, pero en concreto no se trató de un informe. Ya sabíamos pues desde el año pasado que así fue también, es un discurso, un show que se monta alrededor de un espacio que le permite a él seguir a través de su manejo publicitario generando percepciones, aun cuando la realidad en el territorio y lo que sufre la gente sea diferente. Muchas organizaciones esperaban un adelanto con lo que es la ley de pensiones. ¿Qué opina usted? Bueno, el tema económico lo dejó fuera, ¿verdad? Y es uno de los señalamientos que la población hace de manera reiterada, y donde la temática de las pensiones está inmersa. El tema de pensiones se trata de un tema de derechos. Por constitución el Estado debe garantizar
a la población el derecho a la seguridad social, el derecho a que en su momento de retiro de la vida productiva tenga las condiciones dignas para enfrentar esos años, después de haber pues laborado, de haber aportado a la vida productiva del país. Y sin embargo, ese ofrecimiento que el mismo presidente ha hecho de manera reiterada en diferentes ocasiones, lo venimos escuchando desde el año pasado. No hubo nada nuevo, no se anunció nada, absolutamente nada de cara al tema. Hay que pues prestar atención porque obviamente es uno de los puntos que también ha generado preocupación en los cotizantes o incluso en los mismos pensionados y pensionadas, dadas las condiciones críticas que tenemos en materia fiscal, en materia de las finanzas públicas y pues considerando que el endeudamiento en pensiones también es una parte, digamos, de la deuda pública, pero sobre todo que se pueda buscar a través de una reforma o de un nuevo sistema incluso, no beneficiar a la gente, sino que buscar alternativas para aliviar las finanzas públicas, encontrar fuentes de financiamiento y yendo en contra de lo que la población espera, que es mejorar la cobertura del sistema previsional, mejorar las pensiones, meter al sistema a toda esa gran cantidad del sector informal que no tiene la oportunidad de cotizar, que en El Salvador es el 70%, por lo tanto, si hubiese un compromiso real, ayer pudiese haber sido anunciado algo, pero lo que vemos es que no existe un compromiso y que hasta la fecha el gobierno sigue manteniendo el tema de espaldas a la población y principalmente de los sectores directamente involucrados, que son los sindicatos, las organizaciones de pensionados que no tienen conocimiento qué es lo que el gobierno está pensando al respecto. En el mismo tema, Standard & Poor's volvió a bajar la calificación del país. ¿Qué opina en cuanto a eso? Mire, esto ya es prácticamente, se ha venido dando en los últimos meses, las diferentes calificadoras de riesgo que existen a nivel internacional y que obviamente son, digamos, tomadas de referentes para el otorgamiento de financiamientos a los países, están viendo con preocupación la situación que vive El Salvador. Y esto se vio todavía acelerado a partir del 1 de mayo de 2021, cuando esta Asamblea Legislativa toma posesión por toda la serie de decisiones que se han venido dando también en un esquema de concentración de poder, que a veces no se logra dimensionar cuáles son los impactos, pero hasta en esos puntos de materia económica eso incide. ¿Por qué? Porque no se ve justamente que funcionen mecanismos contralores que permitan ejercer auditoría en el manejo de los fondos públicos. Además, el alto endeudamiento que ha tenido a la base la complicidad de los diputados de Nuevas Ideas en esta Asamblea Legislativa, que han aprobado miles de millones de dólares de nueva deuda pública, llevándonos a tener un nivel alarmante de endeudamiento que ronda el 90% del Producto Interno Bruto, que además limita la capacidad del gobierno de cara a los futuros compromisos de vencimiento de deuda, de decir cómo se va a pagar, de dónde se va a pagar. El gobierno, el presidente ayer hubiese tenido que decir, tenemos este plan de estabilización de las finanzas públicas, vamos a ahorrar desde las instituciones del Estado, vamos a apretarnos el cincho, así como él manda apretarse el cincho a la población, para poder contribuir a mejorar la condición de las finanzas públicas, a sanear las finanzas públicas, o también decir, tenemos este plan para el pago de los compromisos futuros. En enero de 2023 hay vencimiento de bonos y hasta la fecha el gobierno ni siquiera se tiene certeza de cómo se va a terminar el año 2022, mucho menos de cómo vamos a enfrentar esos compromisos. Es lógico que la calificación de riesgo suba. Eso pasa o baje, mejor dicho, en este punto, o que baje el valor de nuestros bonos. Es un efecto cascada y que además trae como consecuencia la afectación de no conseguir recursos de manera favorable para el país y para la población. ¿Por qué? Porque a la larga el estar en esos niveles de endeudamiento restringe la capacidad del gobierno de ejecutar proyectos y programas. Y vemos cómo surgen las amenazas, como el caso de los despidos, y quién sabe qué más cosas en el futuro, al no haber condiciones de financiamiento, obviamente van a ser recortadas. Y el problema es que se ve en contra de la gente, pero ahí se anda ofreciendo perdonarle impuestos, por ejemplo, a los bitcoiners, que son personas que tienen recursos que deberían pagar
sobre su capacidad y no sacrificar a las personas o los grupos de nuestra población más vulnerables. Entonces, yo no creo que esto vaya a cambiar, por lo menos en lo que se viene es más complejo y debería estársele prestando la atención debida justamente para evitar que las consecuencias la pague la población y los grupos todavía que pues dependen mayoritariamente del accionar del Ejecutivo a través de programas sociales u otros proyectos. Diputada, volviendo al tema de la ley del régimen de excepción, se pronunció la directora de Amnistía Internacional diciendo de que las detenciones han sido generalizadas, solo han ido a las personas que tienen derechos suscritos. Bueno, es que las medidas como el régimen de excepción que terminan siendo ya casi permanentes, ya vamos por el tercer mes, que se aplican de manera generalizada sin establecer criterios claros, de forma discrecional, abusando del poder, haciendo también un uso instrumentalizado de las instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General, la misma Fuerza Armada, terminan teniendo como consecuencia lo que vemos en una gran parte de las capturas donde se llevan personas inocentes que nada tienen que ver, que no tienen deudas con la justicia y que sobre todo son víctimas de la estigmatización únicamente por vivir en zonas de riesgo, en zonas pobres, ¿verdad? En comunidades que históricamente pues han tenido problemas, obviamente con pandillas, pero que no significa que toda la gente que vive ahí tiene un vínculo directo. Y esto es lo que hemos cuestionado desde un inicio. Miren, es que para perseguir a los pandilleros y a los criminales, pues hay marcos normativos suficientes. Si querían mejorarlo y digamos dar más dientes o más herramientas, pues por ese camino se debía haber transitado, no que se buscó la medida que además deja en evidencia que el plan control territorial no existió nunca un control real del territorio de parte de las autoridades, porque llegar a, digamos, a la máxima consecuencia de un fin de semana que dejó sin vida a 87 salvadoreños y salvadoreñas, que además detrás de eso hay fuertes rumores de los vínculos que existen de este gobierno con las pandillas y de los acuerdos que habían detrás del supuesto control territorial o disminución de homicidios, pues es lamentable, porque al final sigue siendo la población más desprotegida, más vulnerable la que paga las consecuencias, y en este caso las juventudes también en una mayoría que sufren de esa estigmatización. No es defender criminales, no es defender a los pandilleros, es exigirle a las autoridades que tengan la capacidad de ejecutar un plan que no generalice, sino que vaya directo a atacar el problema.